riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Estudia a Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Estudia a Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer. La riqueza. Estamos en este segundo segmento que estamos hablando del área de la codicia a través de Isaacar, ¿verdad? Amén. Uno de los hijos de Jacob. Y aquí tenemos la presencia de nuestro hermano Tachito, que nos acompaña en esta oportunidad. Es un privilegio Bienvenido, para mí hermano. estar con ustedes una vez más, retomando estos temas que son de vital importancia para el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Amén. Bienvenidos también a los hermanos que nos están sintonizando desde la ciudad de Utah, el estado de Utah. La ciudad de, se llama Niblin se llama la ciudad. También nos están sintonizando a través de Ogden City, Utah. Gloria a Dios. De la ciudad de Guatemala. Les mandamos las bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones desde aquí Los Ángeles. Amén. Y es un privilegio poder estar en este segmento. Este es un segmento en el cual estamos tratando las 12 áreas del alma. Y ahora queremos darle continuación al área de Isaacar, que es la codicia, que es un área muy interesante de tomar en cuenta, porque muchas veces son cosas que nos están afectando como cuerpo de Cristo. Pero venimos y nos damos cuenta de que todo lo que el Señor permite que nosotros veamos y que nosotros experimentemos, siempre tiene una solución, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Siempre nos han criticado mucho y critican a todo este tipo de movimientos espirituales cuando de alguna manera se inclinan mucho a hablar sobre lo que es o los efectos que tiene nuestra alma, que de alguna manera obstruyen nuestro caminar en la vida cristiana. Y yo creo que es muy indispensable conocer también que dentro de nuestro ser integral, que somos espíritu, alma y cuerpo, Amén. el alma, es algo muy, muy importante, es como la transmisión del carro, pues. Amén. Sí, es bueno notar cada vez que nosotros padecemos de algo, ir inmediatamente al doctor, ¿verdad? Para que el doctor venga y nos diagnostique qué es lo que tenemos y qué medicina necesitamos. Y dicho sea de paso, en esta área hay un antídoto que el Señor nos ha dejado a través de la palabra para que nosotros vengamos y nos aferremos a ese antídoto para poder salir de esta situación. Bueno, entramos en materia. Estamos hablando aquí del área de la codicia, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que la bendición de Jacob para un Isaacar se encuentra en Génesis 49, 14 al 15. Isaacar es un asno de fuertes huesos echado entre dos alforjas. Vio que el lugar de descanso era bueno y que la tierra era placentera, e inclinó sus hombros para cargar y se sometió al tributo laboral. Tratando de explicar lo que Jacob dijo a su hijo Isaacar, podemos expresar que era un asno, era un animal fuerte que era utilizado en antigüedad para trabajos fuertes del campo, transporte de carga de personas. Eran animales muy codiciados como botín en las batallas. Dependiendo del número o cantidad que tuviera una persona, mostraba el grado de riqueza que poseía. Isaacar, con su codicia, era necio, fuerte y muchas veces se esforzaba para obtener lo que codiciaba. Al satisfacer sus deseos, se sentía satisfecho y reposado, pero era falto de iniciativa para todo aquello que no era parte de su codicia, haciendo referencia a la heredad que le correspondía, o sea, a la tierra de Jezreel. Los efectos de la codicia. La persona que es codiciosa siempre está insatisfecha. Al respecto nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, codiciáis, este texto está en Santiago 4.2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener, combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. ¿Cómo sería esto en este caso, hermano? Fíjate que mencionamos lo de Eva dentro del huerto del Edén. Eso es lo delicado porque uno piensa que ya llegó a los ámbitos espirituales una iglesia y que todo esto ya se acabó.
Pero si nosotros vemos la personalidad exactamente, Isaacar dice que es asno montés. Amén. Entonces el asno montés por naturaleza es salvaje, es indomable. Y que ese asno, por ejemplo, en el caso de las cruzas que hacen o cuando se aparean con otra asna, son muy violentos. Y eso es en el contexto de cómo está el alma, inclusive para progenitar o para crecer. Entonces, dentro de lo espiritual hay que tener cuidado con ese Isaacar, con esa codicia, porque una vez que se vuelve incontrolable, se vuelve violento, tiene muchas manifestaciones, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención de lo que mencionaste tú, cuando los médicos hay que buscar, cuando se hace el cuadro clínico, de que pueden ser varias áreas las que están afectando ese órgano que está dañado, tiene que buscar los medios para llegar a ese órgano. Entonces, hablamos de que el medio auditivo puede ser un medio, el sentido auditivo puede ser un medio para llegar ahí. ¿Por qué? Tú te puedes imaginar aquella gente que es muy fantasiosa, que le gusta hacer falacias de las cosas. ¿De qué forma lo logran? Yo he estado estudiando un poco eso debido a que mi hija está yendo, estaba estudiando y me puse a leer algo por ahí. Y entonces dicen los psicólogos que cuando tú cierras los ojos, tus ventanas son cerradas, pero tu mente empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque de la forma que tú inyectaste, alimentaste y retroalimentas tu alma cuando los tienes abiertos. Pero cuando ya los tienes cerrados, empiezas a hacer los dramas. Y entonces lo que tú tienes aquí es el oído. Entonces escuchas todo el ambiente, por lo que tú mencionaste. Si nosotros no discernimos en qué momento entró la codicia en nuestra vida, vamos a tropezar y vamos a hacer daño a todo lo que está alrededor de nosotros. La vez pasada yo mencionaba de cuántas personas se pueden afectar por un error. No solo la esposa, no solo los hijos, no solo son los padres, es alrededor un cúmulo, una gama de personas que están alrededor tuyo. Entonces, nosotros tenemos que discernir cuando lo que hablamos, cuándo está la codicia y el anhelo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da algo, tú tienes que decirle, esto viene de Dios o viene del otro lado. Sí, porque prácticamente lo que da el Señor provoca paz en nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Porque entonces cuando viene algo que es no aprobado por el Señor, entonces hay algo ahí como que no está bien. Porque aquí, como le decía Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros propios placeres, ¿verdad? Ahí sí que prácticamente la persona que codicia provoca adulterio espiritual, dice también aquí en mis notas. Sí. Cuando vemos esta situación, nos damos cuenta de que hay un grado de adulterio espiritual. ¿Cómo podría ser esto, hermano? Mire, yo pienso, yo manejo este concepto. El hermano Otto nos enseñaba esto. Aquel que comete adulterio espiritual, comete el adulterio físico, porque eso te va degradando, te va bajándote. Y eso es lo que le pasó a la pareja en el huerto del Edén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y quería leerte unos versículos aquí. Amén. Para que nosotros entendiéramos. Me llama mucho la atención que está en el libro de Jeremías, capítulo 51, 51:13 dice: oh tú que moras junto a muchas aguas, rica. Fíjese, estaba rico. Dice, en tesoros ha llegado tu fin. Dice, el término de tu codicia terminó por las riquezas. Ahora, en el libro de ese mismo de Jeremías, capítulo 8, versículo 10, dice, por lo tanto daré sus mujeres a otros, sus campos a nuevos dueños, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. La codicia produce el engaño. Pero este sí me llamó. Miqueas capítulo 2, versículo 2 dice, codicias campos y se apoderan de ellos casas y las toman, roban al dueño, a su casa y al hombre, y desde su heredad, dice, y no tienen límites. Entonces, cuando la codicia, lo que yo te mencionaba, si llega a ser descontrolada, no tiene límites. No hay franja que los puede tener.
van y codician más. Caso de mucha gente rica, que tiene dinero y se acuesta pensando en ese proverbio, o sea, que se acuestan y en su mente están viendo cómo produce más dinero. Y eso ya es codicia. Por lo que leíste lo de 2 Y prácticamente eso lo que ocasionaría es quitarle la paz al individuo. Amén. Perfecto. Aquí nos damos cuenta también de que tenemos clases de codicia y vamos a leer de Deuteronomio 5:21. Ese lo tengo aquí. Sí. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Explicando el versículo anterior, podemos decir en su orden lo siguiente: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ese sería una clase de la codicia. Otra sería: no desearás la casa de tu prójimo, Amén. ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Concluyendo, podemos decir que esto lo que está ocasionando es que esta persona esté trabajando, indagando en su corazón con cada una de estas cosas. Entonces, prácticamente hay diferentes clases de codicia, hermano. Sí, pero cuando hablamos de esto que está dentro de los famosos 10 mandamientos, que son los 10 mandamientos sacerdotales, Amén. que eso prácticamente está transcrito para cierto grupo de los de Israel en aquel tiempo, porque están los 613 mandamientos, que esos eran las leyes civiles. Pero cuando tú empiezas a ver eso, ¿por qué el Señor lo metió ahí ese tipo de codicia? Porque, por ejemplo, dentro de ciertos movimientos los tienen como los 5 pecados, como los 7 pecados capitales. No vamos a mencionar qué movimiento lo hace. Pero yo cuando empecé a indagar sobre eso, me di a la tarea y salió este versículo, que es muy, muy importante. Nahum, capítulo 2, versículo 9, dice: saquear la plata, saquear el oro, no hay límite a los tesoros ni las riquezas y toda clase de objeto, codicias. Entonces, esa codicia lo llevaba a estar anhelando lo que sea. Todo lo que tenía el vecino, querían ellos tenerlos. Y dentro de la ley de Dios había un orden y un mandamiento que todos tenían que ser ecuánime. Por eso estaba el famoso año del jubileo, donde se perdonaban las deudas, donde aquel que había empeñado su viña se la tenían que regresar, porque Dios era ecuánime. Ahora sí había cierto tipo de niveles sociales en aquel tiempo, el caso de los sacerdotes, pero cuando aquí está hablando estos mandamientos específicamente eran para sacerdotes. Para sacerdotes. Porque, sí, ellos no podían codiciar nada. Ellos tenían que vivir de lo que Dios proveía. Por ejemplo, el caso de los levitas que tú mencionaste, Leví, Amén. Ellos no tenían heredad porque Jehová era su heredad. Ellos vivían de las aportaciones, de las primicias. Bueno, prácticamente ellos se le daban un diezmo de diezmos. Amén. Y entonces ellos vivían de eso. Entonces ellos no deberían codiciar nada. Entonces prácticamente lo que es el adulterio se viene dando desde los tiempos antiguos y viene prácticamente basado a lo que es la codicia. Sí. Mira, por ejemplo en Mateo 5:8, que es el versículo que tú no codiciarás Amén. la mujer de tu prójimo. Porque dice, aquel que lo hace, en su alma ya pecó, en su corazón pecó. ¿Qué es lo único que le hace para culminar un pecado imperdonable? El llegar al acto. Porque eso es un adulterio ya de alguna manera ejecutado. Pero ya está cometiendo adulterio en su corazón, en su alma, cuando está de eso. Por ejemplo, decía el hermano Otto, si usted ve una mujer cuando pasa, la ve bien, pues como todos, como hombres definidos, varones definidos, bueno, que una mujer bella, pero ya cuando le dan 3 pasadas, como decía, la desnudó, ya hizo todo lo que tenía que hacer, entonces ya llegó al acto, sin llegar al acto físico. Entonces por eso decía claramente Job en su libro, decía de que mi corazón nunca fue tras lo que mis ojos vieron. Amén. ¿Cómo se puede evitar eso, hermano? Sí, bueno. Porque imposible dejar de ver a alguien, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos hacer eso que dice Job? Que mi corazón nunca fue tras lo que mis ojos vieron. Por ejemplo, el caso que estamos viendo los 2 personajes bíblicos, el por qué uno codició la fertilidad del otro. Esa es una cosa que nosotros tenemos que entender, que tenemos que rendir esas áreas. Amén. Una vez que son manifiestas, pues decía, el cuadro clínico que se hace para ver por dónde se ataca el área o el órgano enfermo, es eso, es entregar todo eso. Una vez que uno detecta todas esas cosas, entregarlas al Señor, entregarlas
y rendirla delante de Él y de alguna manera empezar a renunciar. ¿De qué forma se renuncia? Porque muchas veces que yo ya renuncié. Bueno, le digo, pero si tú eres un adicto a la bebida y tú sabes que la bebida de alguna manera está controlando tu vida, en el sometimiento de Dios, la consejería y la administración, poco a poco va reduciendo eso hasta llegar a ser libre de eso. No es como Alcohólicos Anónimos, que ellos te dicen que tú vas a seguir siendo alcohólico anónimo hasta que te mueras, porque vas a sucumbir ante una botella. Dios no hace eso. Dios cuando libera, te libera totalmente y te pueden poner miles de botellas al frente. Si tú eres un hombre fiel a Dios, nunca vas a sucumbir. Amén. Amén. Interesante, porque sabemos no desearás la mujer de tu prójimo. También aquí dice, ni desearás la casa de tu prójimo. Prácticamente ya sería otro nivel, porque dice, la palabra es clara al indicar que no debemos codiciar la comodidad del prójimo, porque muchos, por buscar esa misma comodidad u otra parecida, sacrifican su comunión con el Cristo de la gloria. Todo por querer disfrutar en su tiempo lo que en la voluntad de Dios aún no corresponde. Otros, luego de perseverar un tiempo, se desesperan y caen codiciando. Ahí sí que prácticamente, como lo dijo usted al principio, codiciarían las personas el ministerio de alguien, codiciarían, como quien dice, el auto de la persona, ¿verdad? El lugar donde vive, la posición social que tal vez pueda tener. Pero, ¿cómo podríamos evadir todo eso, hermano? Mira, hay un concepto que se maneja mucho. ¿Y cuáles serían las señales más que todo? Sí, eso te voy a decir. Dice este doctor en psicología, y me llamó mucho en el aspecto que lo maneja, dice, ¿cuándo es tiempo de cambiar un carro? Tu carro está bien, corre bien, es un auto 2 o 3 años atrás de lo que está. Dice, ¿cuándo es tiempo de cambiar un auto? Cuando ves al vecino que tiene un auto nuevo. ¿Por qué? Porque en cumplir tu satisfacción, como no puedes tener el auto del vecino, tú te compras uno. ¿Cuándo es el tiempo de cambiar los muebles nuevos de tu casa? Que están bien, están usables, no tienen niños, por lo cual están en un buen estado. Que entras a la casa de tu vecino y empiezas a ver todo aquello. Y entonces empiezas a codiciar. Y eso te hace transgredir aún las fronteras económicas de tu vida. Entonces, eso es lo cuando dicen no codicie la casa. ¿Por qué en aquellos tiempos, por qué se hablaba de ese tipo de codicia de casas? ¿Por qué? Porque las casas eran muy rudimentarias, eran muy limitadas. Pero había personajes sociales que tenían casas bonitas. El caso de Leví, de Saqueo, que decían que tenían casas muy bonitas. Personas muy adineradas. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos llegar de alguna manera, a codiciar lo que otro no sabemos cómo lo obtuvieron en primer lugar. Pero sabemos que si nosotros vamos a Dios y le pedimos a Dios, podemos tener algo mucho mejor que eso de ahí. Y nuestra alma va a estar en paz. Y esa es la diferencia. Amén. Interesante, porque aquí tenía mis notas también de que dice que ni siquiera tenemos que anhelar ni su asno. Muchas veces somos dados a codiciar lujurias y otras pasiones desordenadas. Hay cristianos con codicia que el enemigo fácilmente los involucra en pecado por desear o hacer practicar lo que el mundo acostumbra. Un ejemplo, entre otros, sería que nuestra situación sería la Biblia en el caso de Sansón, que creyendo en sí mismo y no en nuestro Dios, abrió puertas al enemigo y lo destruyó. Este es un ejemplo claro que los hijos de Dios debemos abstenernos de codiciar el pecado, porque esa es una puerta que el enemigo busca y no se cansará en esperar el tiempo que sea a fin de destruir el ministerio y la obra de Dios, conforme al llamamiento recibido por un siervo o sierva de Dios. Esto me trae a la situación en la que a veces veo personas, y en este caso hermanos en Cristo, pues, veo que a veces andan hasta con camisolas de deportes, como hasta con el nombre del personaje atrás de la camisola, pretendiendo ser esa persona. Eso es como codiciar las personas del mundo, ¿no? Sí. Prácticamente alguien que pues es famoso en el ámbito social y estas personas vienen, se ponen hasta el uniforme y hasta el nombre de ese personaje. Qué tremendo eso. Sí. ¿Cómo podría usted mandarle un mensaje a estas personas que están metidas en esta situación y ni siquiera se han dado cuenta? Fíjate que la codicia también es una vía para llegar al fanatismo, porque tú en la cuestión de que estás aferrado a obtener eso, cuando tú empiezas a ver y este personaje se convierte en un ídolo para ti, estás en problemas.
Wow. Ese es, y yo le quiero de alguna manera mandar un mensaje a todos aquellos que nos están viendo por la internet, por televisión, que tengan cuidado con eso. Porque ha habido hasta guerras por partidos de fútbol. Sí, sí. Entonces, hay veces que dentro de las congregaciones se forma aquella rivalidad en que yo soy de tal equipo y que ese es mi jugador y todo. Y eso, según 2 Corintios 4:18, es ponerle la vista en las cosas visibles y no en las invisibles. ¿Por qué? Porque ese personaje que es muy importante para tu vida, que de alguna manera tiene mucha influencia en tu vida, se puede morir. Y estoy hablando de morir, si no conoce a Cristo, se va a morir. ¿Y qué vas a hacer? Se acabó tu ídolo. Entonces hay que tener, porque eso es codiciar una personalidad que no le pertenece. Yo, por ejemplo, si yo, a X personaje, jugador, yo no puedo jugar fútbol, ni puedo ser como él. Y a veces eso se transfiere a otra generación, Pastor Jorge, por el caso de lo que pasó con ese Manasés, a su hijo Amón. Transfirió todo eso, aunque él se arrepintió cuando fue llevado esclavo a Siria, le transfirió todo eso. Y dice que este Manasés era muy codicioso. Wow. Y le transfirió todo a su hijo Amón. Entonces, hijo de Dios, creyentes que están ahí, tengan cuidado con eso, porque lo puede transmitir a su hijo. Se lo puede transferir. A la próxima generación. Sí, como una herencia. Qué tremendo. Y ahí sí que concluyendo con este tema de la codicia, nos damos cuenta de que podemos decir que el antídoto de la codicia es la gratitud en nuestro corazón por su misericordia. Entonces tenemos que estar siempre agradecidos con todo lo que el Señor nos da, porque como le decía yo a un hermano, si usted tiene lo que tiene, es porque eso es lo que el Señor estableció para que usted salga adelante. Y usted tiene que ser fiel en eso que el Señor le dio. ¿Por qué? Porque si no lo está administrando de una buena manera, prácticamente está fallando, y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. Es un mal mayordomo. Amén. No sabe administrar bien mayordomo. Amén. Y pues queremos darle las gracias a aquellas personas que nos sintonizaron desde diferentes partes de la ciudad, en otros estados. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Este es nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California. Esperamos tu sintonía y por favor, siempre sintonízanos. Dios te bendiga grandemente. En Busca de la Verdad, Dios les bendiga. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. Estudia a Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Estudia a Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo